El susurro de la gasolinera. En las afueras de un pequeño y olvidado pueblo, donde el tiempo parecía haberse detenido, existía una gasolinera abandonada. No era un lugar común, tenía una atmósfera propia, algo inexplicable en el aire, un peso que se podía sentir al mirarla de cerca. Con sus viejas bombas de gasolina oxidadas y un cartel roto que giraba con el viento, la gasolinera parecía más un monumento al olvido que un simple punto de servicio de carretera. Los habitantes del pequeño pueblo evitaban hablar de ella, especialmente cuando la noche cubría el cielo con su manto oscuro y la neblina descendía de los campos cercanos. Decían que había algo extraño en aquel lugar, algo que no podían explicar. Que por las noches se escuchaban susurros, apenas audibles, que venían del interior de las bombas de combustible. Algunos aseguraban que el espíritu de un hombre había quedado atrapado allí, condenado a vagar para siempre, y que quien lo escuchara podría sufrir un destino similar. La historia giraba en torno a un joven llamado Tomás, un empleado que había trabajado allí durante años, y que una noche simplemente desapareció. Se decía que no era un accidente, que algo oscuro había ocurrido en ese lugar, algo que había hecho que su alma quedara atrapada entre los muros de la gasolinera. Desde entonces, los aldeanos aseguraban que podía escucharse su voz en la oscuridad. «Ayúdame. Por favor. No me dejes aquí». Carlos no creía en esas historias. Para él, eran solo cuentos para asustar a los niños. Un joven repartidor de paquetes, acostumbrado a pasar por caminos solitarios y experiencias de todo tipo, no prestaba atención a historias de fantasmas ni leyendas urbanas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La misión y el viaje hacia la gasolinera. Era una noche sin luna, el cielo completamente nublado y la carretera parecía un túnel de oscuridad. Carlos había salido de su casa con una misión en mente, entregar un paquete a una dirección cercana. Su jefe le había asignado la tarea esa misma tarde, y aunque le resultó extraña la indicación de pasar por una zona cercana a la gasolinera, no dijo nada. El sonido de su motocicleta cortaba el aire frío mientras avanzaba. El camino se sentía cada vez más solitario, con el viento moviendo las hojas de los árboles en las orillas de la carretera. Cada curva y cada paso le aumentaban una sensación de malestar. Cuando la niebla espesa apareció, el mundo se tornó casi imposible de ver. Las luces de su vehículo apenas atravesaban la bruma. La gasolinera, con su estructura antigua y dañada, se asomaba entre el velo de neblina como un espectro. Carlos sintió una presión en el pecho, como si el aire mismo estuviera buscando impedir su avance. Por un momento, pensó en dar la vuelta, pero algo dentro de él le ordenó continuar. La motocicleta siguió avanzando, hasta que finalmente se detuvo frente a la gasolinera. Carlos apagó el motor, el silencio lo envolvió. No había sonido alguno, solo el frío viento moviendo las hojas. Pero algo le pareció extraño. Con un sobresalto, escuchó un susurro, tan bajo que parecía imposible de distinguir. «Ayúdame». Se giró de inmediato hacia todas las direcciones. No había nadie. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. Pensó que quizá había sido el viento o su mente jugando con él. Sin embargo, al mirar de nuevo hacia las viejas bombas de combustible, sintió que algo no estaba bien. El primer encuentro con lo inexplicable. Con manos temblorosas, Carlos sacó una linterna de su mochila y la encendió. La luz dorada cortó la neblina y se detuvo en las viejas bombas. A medida que se acercaba, notó algo en el suelo. Eran manchas rojizas, como si alguien hubiera derramado algo viscoso. Un escalofrío recorrió su columna. Intentó convencerse de que podría ser solo agua sucia o algún derrame accidental, pero su estómago no dejaba de revolverse. «Por favor, no me dejes aquí». El susurro volvió. Esta vez era más claro. Carlos sintió como el aire le presionaba el pecho, como si la misma gasolinera estuviera respirando. Trató de mantenerse firme, pero su temor le ganaba poco a poco. Con el corazón en un puño, decidió entrar en la tienda de la gasolinera para buscar respuestas. Se obligó a dar un paso tras otro, a pesar del frío y la sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. El diario de la desesperación. La tienda estaba llena de polvo y telarañas. Cada estante y cada rincón contaban una historia de abandono. Mientras Carlos recorría el espacio con la linterna, encontró algo en el mostrador, un diario. Estaba cubierto de polvo, pero parecía reciente,
como si alguien lo hubiera usado poco tiempo antes de que todo se detuviera. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. La última página contenía una frase escrita con una letra temblorosa. No puedo seguir soportando los susurros. Me están volviendo loco. Hoy lo enfrentaré. El corazón de Carlos se detuvo. Sus manos seguían temblando mientras leía una y otra vez esas palabras. Cada frase del diario contenía referencias a voces, sonidos inexplicables y una sensación constante de estar atrapado. Antes de que pudiera reflexionar más, sintió una presencia detrás de él. Algo le tocó el hombro. Carlos giró la linterna hacia el punto de contacto, pero no había nada. El aire estaba vacío, pero se sentía algo, un susurro, ahora tan claro que sentía como si su mente estuviera siendo invadida. Carlos. Carlos. La huida y el eco en la oscuridad. Sintiendo el pánico, Carlos intentó salir de la tienda, pero las puertas se cerraron de golpe. Las luces se encendieron y apagaron como si tuvieran vida propia. Carlos intentó forzar la puerta, pero no podía salir. Su respiración era rápida, y sentía como el miedo lo debilitaba. Finalmente logró salir hacia su motocicleta y encenderla. Sintió como el motor lo impulsaba hacia adelante, con el susurro resonando en su mente. Con cada giro de su motocicleta, el sonido lo perseguía, hasta que, finalmente, logró escapar de la neblina y del sonido. Nunca volvió a ese lugar, pero cada noche, cada vez que apagaba las luces de su casa, sentía ese susurro. Los vecinos aseguraron que desde esa noche, podían escuchar una motocicleta rondando cerca de la gasolinera. Decían que, quizás, Carlos había quedado atrapado, o que el espíritu de Tomás finalmente había encontrado una nueva alma para seguir su condena. Fin de la historia. Carlos nunca lo supo con certeza, pero algo en su interior le decía que nunca lograría escapar del todo.